Normalmente aquí, especialmente en España, no se conoce el budismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso se debe probablemente a que no hubo relación con Oriente, ¿no? Básicamente, aquí en la península ibérica se puso mucho esfuerzo y mucha relación con América, ¿no? Esa es quizá la razón por la que realmente no hubo mucho contacto con Oriente hasta tiempos muy recientes. De hecho, el budismo, ahora se conoce, cada vez hay más interés, como explicaremos, pero es algo muy reciente, ¿no? Yo recuerdo que cuando al principio me hice budista, hace ya da miedo decirlo, 35 años aproximadamente, creo. Entonces, prácticamente nadie sabía lo que era, ¿no? Recuerdo que la primera vez que vine vestido, porque yo fui monje budista durante unos años, la primera vez que vine vestido de monje, nadie sabía qué era eso. Los más avisados, ¿no?, decían, mira, un Hare Krishna. Con lo cual, realmente el conocimiento que se tenía del budismo era prácticamente nulo, ¿no? Esto ha cambiado con el tiempo, ha contribuido mucho, por ejemplo, las visitas del Dalai Lama, muchos maestros, y hoy en día no es difícil ver a monjes por la calle y nadie ya se extraña, ¿no?, de ver esto. En realidad, cuando lo miramos en una perspectiva más global, el budismo ha tenido relación con Occidente desde hace ya muchos siglos. De hecho, ya en el siglo V se produjo un contacto muy importante entre lo que llamamos la cultura occidental, concretamente la helenística, ¿no?, que es occidental por excelencia, con la cultura oriental. Recordaréis que Alejandro el Magno llegó hasta las llanuras de la India y se instalaron allí en lo que hoy sería Pakistán, entre Pakistán y Afganistán. Se instaló una cultura muy floreciente de griegos bactrianos, aquel se llamaba el reino de Bactria, que serían probablemente los primeros occidentales que se hicieron budistas, porque de hecho generaron una cultura budista con la base cultural helenística, hasta tal punto incluso, esto es muy poco conocido, que las primeras representaciones que se hicieron de los budas fueron los griegos bactrianos. Por esa razón, esos primeros budas no tenían ese aspecto que la gente está acostumbrada a ver, ¿no? Ahora, hoy en día, quizá los que más se ven son los tibetanos, ¿no? O quizá los más conocidos son aquellos orondos, ¿no?, que son más bien de cultura china. Pero en realidad, los primeros budas que se representaron como tales eran con un aspecto occidental. De hecho, se utilizó el canon helenístico y se utilizaba, digamos, el canon básicamente de Apolo, ¿no?, la manera de representar a Apolo. Por tanto, los primeros budas tenían una imagen, un aspecto occidental. Se cuenta también, esto no estoy seguro que sea así, pero parece ser que incluso llegó esta influencia desde India hasta Alejandría, y algunos dicen que incluso pudo influenciar a los primeros cristianos. Esto no está, digamos, demostrado, pero bueno, podría ser posible. No obstante, después, quizá este contacto dejó de estar presente en la cultura, y pasados siglos en el que el budismo, excepto los países que tuvieron ese contacto con Oriente,
importante, sobre todo por las colonias, por ejemplo Francia o Inglaterra o muchísimo Rusia, ¿no? Estos países sí tuvieron un gran contacto y de hecho, por ejemplo, en bibliotecas de Moscú hay muchísimos textos originales, por ejemplo, de budismo tibetano, y conservan realmente un corpus de bibliografía importante, ¿no? Estados Unidos, ya más recientemente, ha introducido el estudio del budismo y de hecho en muchas universidades uno puede estudiar perfectamente, ¿no?, la filosofía budista con personas con un buen conocimiento de la misma, pero como decía, aquí quizá ha costado un poco más por esta razón, ¿no?, de no tener tanto contacto con Oriente. Pero en términos generales podríamos decir que sobre todo en los últimos años hay una gran influencia del budismo, particularmente de los métodos, digamos en términos generales meditativos, que si bien de manera directa o indirectamente han influido muchísimo sobre todo en las terapias, ¿no? Terapias psicológicas, y también últimamente hay mucha relación con el ámbito de la medicina, que ha investigado, por ejemplo, los efectos de la meditación. Hoy en día es ya muy conocida, ¿no?, la meditación, hay mucha gente interesada en su práctica. Últimamente, por ejemplo, el famoso mindfulness, que no deja de ser una forma, ¿no?, básica de meditación, es algo que está cada día más presente, ¿no? De hecho, ahora ya hay cursos de mindfulness hasta yo creo que en las guarderías, ¿no?, por todos lados. Bueno, podemos ver ahí una influencia muy directa del budismo, pero también hay un creciente número de personas interesadas, ¿no?, en conocer esta filosofía, ¿no? Normalmente la mayor parte de la gente que se aproxima al budismo lo hace desde esa perspectiva, ¿no?, de filosofía o forma de vida. Si miramos en la historia, podemos observar que Occidente, en general, la cultura occidental, ha mirado en tiempos de crisis, ha mirado siempre hacia Oriente. No solo por las especias y por el negocio, el business, que también, pero en momentos de crisis siempre ha mirado. Recuerdo una frase célebre, ahora no recuerdo de quién, una frase latina, que más o menos decía: de Occidente la ley, lex; de Oriente, lux, la luz. Es decir, la sabiduría, ¿no? Siempre ha habido esa apreciación, ¿no?, esa idea de que en Oriente se conservaba un conocimiento, ¿no?, una sabiduría. Pero, no siempre se ha accedido, ¿no?, se ha cultivado ese conocimiento aquí en Occidente. Pero, sin embargo, yo diría que ahora, como otras veces, en los que la cultura occidental en cierto modo padece una crisis, ¿no?, necesita reconsiderar sus valores, sucede que, como decía, hay una tendencia a mirar a Oriente, ¿no?, para encontrar, ¿no?, esos valores que quizá ahora no están muy presentes. También probablemente habrá influido el hecho de que, en general también la religión no está pasando sus mejores momentos, ¿no? También podríamos decir que hay una cierta crisis religiosa y, por tanto, todo eso quizá puede contribuir a ese interés por el budismo. El caso es que cada vez aquí es un centro en que estudiamos el budismo,
cada vez podemos constatar aquí, pero en muchos centros, que cada vez hay más, ese interés. ¿Por qué el budismo puede despertar ese interés o qué relevancia puede tener para nosotros, ¿no? De hecho, es lo que pretendo un poco comunicar, ¿no?, con esta charla. Yo diría que un primer aspecto relevante es que en esta cultura cada vez más secularizada, el budismo nos ofrece una filosofía de vida que va más allá de la religión. De hecho, es una filosofía que no está, aunque es cierto que en los países o muchos países orientales se vive como religión, no obstante, no desde la perspectiva que nosotros tenemos o la idea que nosotros tenemos de religión. Porque el budismo no es una tradición espiritual basada en creencias o en dogmas. Y, por tanto, su manera de presentarse y de ser practicado nos lleva más allá de ese concepto que solemos tener aquí de religión, en la que fundamentalmente hay una visión teísta, ¿no?, dualista, y esto en el budismo es totalmente diferente. Es un sistema basado, como decía, no en las creencias, en los dogmas, sino en el conocimiento. En un conocimiento empírico de la realidad, porque ese conocimiento se considera liberador. De hecho, es el elemento fundamental de la práctica budista, el conocimiento. Esto creo que es muy relevante y muy actual, ¿no? Porque en ese sentido podemos ver que el budismo tiene su sistema es perfectamente compatible, por ejemplo, con la visión científica, ¿no?, con el conocimiento, entre comillas, objetivo de, entre comillas también, la realidad. Es decir, que lo que nos presenta es una forma, podríamos decir, de vida basada en un conocimiento fundamentalmente de la mente, porque ahí es donde, digamos, sucede toda nuestra experiencia. Por tanto, ese conocimiento de la mente, atesorado con la práctica y la investigación que ha realizado no solo Buda, que fue el fundador hace 2600 años, sino los sucesivos practicantes, hacen posible que podamos enfocar este conocimiento de una manera personal, humanista, para satisfacer la aspiración que todos tenemos, que es de hecho universal, que es de estar bien, ¿no?, de evitar el sufrimiento, la insatisfacción y demás, y conseguir un estado de lo más posible, ¿no?, al menos de satisfacción, de plenitud, de armonía. Esta sería, digamos, la finalidad fundamental del budismo. No es adoptar un sistema de creencias o de dogmas o de axiomas, sino descubrir, y esto es muy importante, por uno mismo, ¿no?, ese camino de liberación de lo que no nos gusta, que es sufrir, ¿no? Y, por el contrario, descubrir todo un potencial de armonía y plenitud que, de hecho, según el budismo, es lo que realmente nos corresponde por naturaleza. Por tanto, esto creo que lo hace un método relevante para nosotros. No está en contraposición,
con nuestra cultura actual, y esa es la razón, por ejemplo, que se estén haciendo muchas investigaciones científicas en relación con este método, ¿no? Fundamentalmente de la meditación, de sus efectos, de los conocimientos que puede aportar sobre la mente, etc. Hay ahora muchos estudios que corroboran, ¿no?, esas experiencias que de hecho han tenido los practicantes budistas durante miles de años. Incluso hay otro aspecto que yo creo también muy importante, y es que la explicación de la realidad, ¿no?, que presenta el budismo es una explicación que es perfectamente investigable, ¿no? Y podemos utilizar un método, ¿no?, científico para demostrar, pero es que además coincide con, por ejemplo, los últimos descubrimientos, ¿no?, las últimas explicaciones que pueda dar, por ejemplo, la física más puntera de cómo es la realidad. Esto venía descrito ya hacía miles de años por el budismo. Por todas estas razones, el budismo realmente creo que ha venido para quedarse, ¿no? Creo que, no sé si mucha gente, esto ya dependerá de muchas causas y condiciones, que pueda interesarse y practicarlo, pero definitivamente está claro que puede hacer aportaciones para nosotros y que mucha gente valora eso y de hecho está ya cada vez más beneficiándose, ¿no?, de esas aportaciones y sobre todo, creo, de ese conocimiento de la mente y los métodos meditativos que propone. Quizá os leo unas palabras del mismo Buda, del Sutra Kalama, en el que nos describen cómo es este método de investigación, y decía el mismo Buda: no depositéis vuestra fe en tradiciones, aunque hayan sido aceptadas por muchas generaciones en muchos países. No creáis en algo porque lo repiten muchos. No aceptéis nada basados en la autoridad de este o aquel sabio de la antigüedad, ni tampoco basados en afirmaciones de los libros. Nunca creáis en algo porque os parezca probable. Tampoco creáis en las cosas que vosotros mismos imagináis al creer que un Dios os las inspira. No creáis en nada basados únicamente en la autoridad de maestros o sacerdotes. Examinadlo todo y creed únicamente en aquello que, tras haberlo comprobado por vosotros mismos, lo encontréis razonable y esté de acuerdo con vuestro bienestar y el de los demás. Creo que expresa muy claramente, ¿no?, ese espíritu, ¿no?, de investigación, de empirismo humanista. También en otra frase dice el Buda: escuchad, monjes y sabios, del mismo modo que el orfebre analiza el oro para comprobar su pureza, cortándolo, raspándolo y fundiéndolo, así deberéis analizar mis palabras y no aceptarlas únicamente por respeto hacia mí. Es decir, que todo aquello, ¿no?, que aceptemos debe estar basado en una investigación por medio de la razón, de nuestra percepción y la coherencia. Esto creo que refleja mucho el espíritu, ¿no?, del budismo. Pero, ¿qué es el budismo? Evidentemente, aquí solo podemos dar unas pinceladas, ¿no?, los aspectos esenciales, al menos intentaré resumir, ¿no?, la esencia para que los que no estéis familiarizados tengáis una idea básica de cuál es el paradigma budista, ¿no?, cuál es su sistema, ¿no? Obviamente, solo puede ser algo muy, muy
esencial. De hecho, aquí explicamos esto en 5 cursos, o sea, con lo cual, bueno, hay que hacer una labor de síntesis, ¿no?, importante. Pero lo que sí que tiene el budismo es que puede presentarse todo de una manera muy sencilla, muy esencial, y no obstante eso no impide que después podamos elaborarlo y desarrollar toda una filosofía que de hecho es o puede llegar a ser muy sofisticada, pero los, digamos, principios esenciales creo que definen claramente lo que es y cómo podemos beneficiarnos. Básicamente hay 4 principios que en realidad que nos ayudan a conocer la esencia del budismo, pero que en realidad no estamos hablando de principios filosóficos o creencias, sino 4 aspectos de la realidad que nos ayudan no solo a conocerla, sino obviamente a transformarla positivamente, que es de lo que se trata. Ahí podemos ver este realismo que es la base, ¿no?, del budismo y que, digamos, es lo que necesitamos conocer para poder aplicarlo y conseguir algo con él. De hecho, si os fijáis bien, cuando el Buda explica, ¿no?, cuál es su creencia, o bueno, su método, ¿no?, o su forma de vida, o como queráis llamarle, no lo expresa en términos de cosas que hay que creer, sino de aspectos muy reales. Fundamentalmente empieza, y esa es su primera enseñanza, hablando de algo muy real, muy cotidiano. Y dice, la realidad cotidiana que todos experimentamos es básicamente la insatisfacción y el sufrimiento. Esto puede parecer un poco negativo, ¿no?, empezar hablando de sufrimiento. Lo que pasa es que ya cuando utilizamos esta palabra sufrimiento nos estamos apartando un poquito de la idea que quería expresar el Buda, porque esta palabra para nosotros tiene una connotación muy concreta. De hecho, él usaba una expresión en sánscrito, se llama dukkha, que se suele traducir por sufrimiento, pero en realidad es algo más amplio, porque incluiría toda forma de insatisfacción, de dolor, de malestar, no solo físico o mental, pero también existencial. Es decir, que cabría aquí desde los dolores físicos y mentales que forman parte de nuestro día a día y que son inevitables, especialmente cuando te vas haciendo mayor. O sea, no solo esos dolores, sino también diríamos, la experiencia o la sensación de insatisfacción que también está muy presente en nuestra vida. De hecho, es algo que padecemos constantemente en mayor o menor medida, porque esa insatisfacción es lo que nos impulsa a estar constantemente intentando hacer algo para estar mejor. Pero incluye también una especie de experiencia sutil, básica, de desarmonía. Es algo que, de nuevo, todos padecemos y que viene fundamentalmente de una sensación de sentirnos separados, de sentirnos seres individuados. Todos, a poco que investiguemos, descubriremos esa sensación
que hace que siempre, y de hecho hay una expresión que se emplea mucho que dice, nacemos solos, vivimos solos y morimos solos, ¿no? Seguro que lo habéis oído esto. Bueno, pues esto es algo que está constantemente influyendo en nuestra experiencia, en nuestra vida. De hecho, si os fijáis veréis que dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo en nuestra vida a calmar esa noción de soledad, que no es una soledad de no tener a nadie, hablo de algo más profundo, más sutil, ¿no? Es como algo más existencial. Pero si os fijáis veréis que por esa razón estamos siempre intentando buscar vincularnos, ¿no? Con los demás, con cosas, con relaciones, sentirnos formar parte de algo mayor, etcétera, etcétera. Si os fijáis veréis que esa es una constante, ¿no? Además del intento por calmar esa insatisfacción básica que hace que estemos constantemente intentando hacer algo, pensar algo. De hecho, no podemos estar quietos, parados, ni un instante, ni siquiera cuando queremos hacerlo, decimos, bueno, ahora me planto, me quedo aquí tranquilito, no voy a pensar en nada. Esto, los que habéis intentado meditar, sabéis que es tremendo, ¿no? Que es imposible prácticamente, ¿no? Es decir, que eso es algo universal, nos pasa a todos, no solo a nosotros, incluso a los animales, ¿no? Esa necesidad de una especie de aspiración que nos impulsa a encontrar eso, satisfacción, armonía, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si os fijáis bien, veréis que hacemos de todo, pero no conseguimos nunca calmar del todo. Algunos que, bueno, ya con cierta edad podemos revisar un poco de lo que hemos hecho en la vida, pero en realidad a todo el mundo le pasa, podemos ver que cada momento hemos tenido ilusiones, ideas de ahora cuando consiga esto, ahora cuando obtenga aquello, ahora cuando, o lo contrario, se acabe aquello o me libre de esto otro, estaré bien. Y sí, conseguimos un cierto alivio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esa insatisfacción de base, ese sentimiento de desarmonía, sigue. Probablemente hemos mejorado, porque con la edad, bueno, no todo el mundo, pero con la edad se aprende un poco, ¿no? Pero, no obstante, hay un fondo que no conseguimos calmar, está siempre. ¿Sabéis de lo que hablo? Sí, sí. ¿Alguien está persiguiendo la zanahoria? Sí, y huyendo del palo. O sea, a la vez. Sí, claro. Muy bien, sí. Y esto es lo que nos mantiene, si os habéis fijado, constantemente trabajando. Además, día y noche. Porque por la noche incluso, ¿no?, le damos. Bueno, ¿a qué se debe esto? El budismo nos dice, por la experiencia, ¿no?, que todos podemos constatar, que el origen de este problema está en esa noción de separación. Es decir, en esa idea que tenemos, totalmente arraigada, instintiva, de que somos seres separados, autónomos, ¿no? Yo estoy aquí, más o menos por aquí dentro, ¿no? No sé muy bien, ¿sabéis exactamente dónde estáis? ¿Podríais decirlo, más o menos? Seguro que muchos pensaréis que aquí, en la cabeza, ¿no? En el corazón. Y lo otro no soy yo.
En cualquier caso, no nos compliquemos, la sensación es que estamos por ahí dentro, más o menos. Es posible que unas veces subamos a la cabeza, ¿no? Otras al corazón, y ocasionalmente incluso más abajo. Pero en general la idea es que yo estoy ahí y todo esto de ahí fuera no soy yo. Hay todo un mundo ahí y un montón de gente y un montón de cosas que van pasando y que, ¿qué ocurre? Que claro, como yo quiero estar bien, quiero que todo vaya bien, quiero estar, eso es sano, es natural, quiero sentirme bien, pues, ¿qué ocurre? Que todo eso que hay ahí fuera, que encima se mueve, me afecta. Y entonces tengo que controlarlo. Tengo que conseguir que funcione de una manera satisfactoria, que a mí me guste, vamos, que se porten bien. Lo habéis intentado, esto seguro, ¿no? Que se porten bien. Empezando desde el gobierno hasta la pareja, los hijos, etcétera, ¿no? El trabajo, que todo funcione. Pero, ¿qué ocurre? Que, lo siento, no depende de nosotros. Depende de un montón de circunstancias, de cosas, muy complicado. Con lo cual, ese intento constante por ordenar, controlar, dirigir el mundo y a los demás está condenado al fracaso. Gastamos mucho esfuerzo, mucha energía, mucho dinero, de todo, pero es imposible el control de todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pero no obstante, estamos todos de acuerdo, lo hemos entendido, somos, de hecho, ya veo las caras, es gente lista, la que está aquí, todos somos muy listos, pero no obstante, se nos olvida al minuto. De hecho, dentro de un rato, ahora estamos aquí, uy, sí, ¿qué sentido tiene esto? Voy a replantearme mi manera de hacer, ¿no? Pero saldremos por ahí y ya volveremos a la carga, ¿no? A ver qué hago mañana, cómo esto, cómo hago lo otro, cómo controlo, a ver qué me compro, a ver qué no sé qué hay para cenar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual nos atrapamos en un esfuerzo constante que no cesa. Incluso cuando decimos, no, ahora como he entendido que es bueno meditar, voy a meditar. Y voy a estar 20 minutos sin estar en el control. Voy a soltar el control. No digo ya 20, va, 10 minutos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto aguantamos ahí sin controlar? Segundos. De un mensaje. Sí, esto se ha empeorado mucho ya con el WhatsApp, ¿cierto? Es decir, que estamos totalmente instruidos por nosotros mismos a estar siempre en modo control activo, con lo cual luego eso obviamente nos afecta. Queremos estar tranquilos, relajados, abiertos, libres, armonizados, pero de esa manera es imposible. Y básicamente eso se manifiesta, por resumir, en dos pulsiones básicas que son las que dirigen fundamentalmente nuestra vida. Una pulsión que llamamos aferramiento y otra que llamamos aversión. Palo y zanahoria. Es decir, a ver qué pillo, a ver qué suelto. Y, si os fijáis, veréis que estamos constantemente atrapados en o conseguir algo, o en evitar algo, o ¿cómo se dice? Organizando cómo hacerlo. Eso es lo que hace que no podamos
meditar en paz. Porque incluso cuando estamos ahí intentando estar en calma, ¿qué pasa? Que nos vamos al futuro a ver qué tengo que hacer y qué tengo que dejar de hacer para que pase esto o no aquello, o volvemos al pasado a quejarnos, ¿no? De mira qué me han dicho, mira qué me han hecho, o cómo puedo dejar de que me pase aquello otro. Con lo cual, ¿cuánto tiempo estamos en el presente? ¿Porcentaje aproximado de presente en la vida? ¿Podríais decir? Cuando suena el despertador. Vale, algo es algo, pero a mí yo diría que eso es poco, ¿no? Sí, sí. Además, precisamente el despertador. Eso es real. Sí, sí. Es decir, que estamos en Matrix. ¿Comprendéis? Porque el futuro no sabemos cómo será. Además, el porcentaje altísimo, vamos a dejarlo ahí, de todas nuestras ideas sobre lo que pasará o dejará de pasar, no sucede casi nunca. Con lo cual, te agobias, te sobrecargas, ¿por qué no esperar al presente? Y entonces, con calma, inteligencia y apertura, reaccionar como corresponda, ¿no? Más inteligente, diría yo. Sin embargo, estamos atrapados por esas dos pulsiones de aferramiento y aversión que surgen de manera natural por la ansiedad que produce y el temor que produce el sentirnos separados, alejados, distintos de lo que hay ahí fuera. ¿Lo veis? Cuando eso es un error. Pero, como os he dicho, 4 principios, vamos a ser ordenados y vamos a cerrar el primer principio, que nos dice, todo lo que nos pasa, todo ese malestar de insatisfacción, desarmonía, etc., proviene de unas actitudes y emociones que se llaman perturbadoras, porque nos perturban la paz y tranquilidad. Y esas son básicamente ese aferramiento, aversión, que después eso se puede desembocar en emociones mucho más intensas y aún más perturbadoras. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, la rabia, ¿no? Por ejemplo. Y todo eso proviene a su vez de esa noción de separación que es un error, porque eso no es la verdadera naturaleza de las cosas. ¿Veis la importancia del conocimiento? Conocer la realidad libera. Entonces, ¿por qué? Y aquí pasamos al segundo punto, ¿no? El segundo principio es que eso no es nuestra naturaleza. Bueno, lo estoy ordenando a mi manera, ¿eh? Esto se explica tradicionalmente en lo que se llaman los 4 sellos, lo digo porque veo aquí gente muy cualificada, en los 4 sellos o en las 4 nobles verdades, ¿no? Que son 2 maneras de explicar que el Buda utilizó. Yo lo estoy reordenando un poco diferente, ¿no? Adaptándolo a Occidente, por el título de la conferencia. Entonces, ese segundo principio es que eso no es así, no es nuestra naturaleza, no es la realidad de las cosas. Porque cuando nosotros investigamos, nos damos cuenta de que esa separación no es real, no existe. Porque cuando investigamos cuál es nuestra naturaleza, nos damos cuenta de que formamos parte de un sistema mayor. Por ejemplo, nuestro cuerpo, aunque lo percibimos de esa manera separada, ¿no? Que acaba más o menos en el límite este, ¿no? Esto se debe a nuestra percepción.
Si tuviéramos una percepción más, no sé cómo llamarle, más sutil, nos daríamos cuenta de que no hay una línea divisoria tan clara. Es más... Pero es que si nos investigamos cómo es que hemos llegado a tener, por ejemplo, este cuerpo, veremos que eso solo es posible por un proceso constante de interacción con todo. O no habéis comido y respirado, por ejemplo, un montón de cosas que han, al final, digamos que han generado lo que... Y no solo nos quedamos ahí, sino que estamos en constante interacción. Si dejamos de respirar, nos morimos. Si no comemos, igual. Pero es que no solo eso. Este cuerpo, ¿cuándo empezó? Si me dicen, bueno, al nacer, dicen algunos igual, ¿no? Pero en realidad, este cuerpo, antes de nacer, era un embrión. Ese embrión antes fue un óvulo. Que ese óvulo era un elemento de nuestra madre, ¿no? Que a su vez fue generado en base a un montón de causas y cosas. Es decir, que si ampliamos nuestra perspectiva, veremos que no nos podemos separar del universo en general. Y volveremos a él, porque después cuando muramos, este cuerpo, esas partículas volverán al universo y configurarán otros fenómenos. ¿Sí? A que cuando piensas esto, la mente se hace un poquito más ancha, más abierta, ¿no? Pero es que ahora, si miramos el aspecto psíquico, ¿cómo podemos entender la experiencia concreta que ahora estamos teniendo si no es como resultado de infinitos conocimientos, experiencias, memorias, que a su vez dependen de los conocimientos y experiencias de otros seres? ¿Entendéis? Con lo cual, ¿realmente somos tan individuados como parece? No. Y de hecho, y en principio, cuando somos capaces de mirar esto con esa amplitud de miras, nunca mejor dicho, ¿qué sensación produce? Por ejemplo, ahora hay menos densificación, ¿verdad? Parece que nos abrimos un poco, ¿no? Hay más apertura, ¿sí o no? Que cuando estamos atrapados allí pensando en qué tengo que hacer o cómo, que todo está como cerrado. Nos concretizamos, solidificamos. ¿Veis la diferencia? Pero es que además, eso es la realidad de todo. ¿Podéis encontrar algo que exista separado en la realidad en general, en los fenómenos? Veréis que todo forma parte de un proceso, porque es algo que está en constante cambio e interacción, de interdependencia, que además funciona perfectamente armonizado. No pasa nada que no tenga que pasar. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Quizá es un poco difícil, no lo sé, pero a mí no me cuesta. Pero ¿entendéis lo que quiero decir? Sí, que pasa para algo. No. Pasa por algo. Para algo no. Ahí hay una intervención que busca un objetivo. Es decir, esta planta no puede ser de otra manera, porque todo lo que ha sucedido para que llegue a ser así, ha sido de esa manera. No sé si me explico bien. ¿Quieres decir que todo es consecuencia de algo? No, todo es consecuencia de algo, pero es que además eso funciona con una perfección absoluta.
Por ejemplo, esta botella tiene un proceso evolutivo y no se va a convertir en un camión por la cara, por decir algo, no sé. Es decir, que todo sigue un proceso evolutivo perfectamente armonizado. ¿Qué ocurre? Que cuando soy consciente de ello, soy capaz de entender esa armonía, esa apertura, esa interdependencia, esa causalidad armonizada. ¿Qué pasa? Que entro en una especie de conocimiento de la realidad que me armoniza. Cuando digo no, yo estoy aquí y quiero que esto sea así, o sea así, o funcione de esta manera o de aquella otra. He entrado en el mundo egocéntrico de los problemas. Porque las cosas no funcionan como yo quiero. Esto es muy importante. Sin embargo, volvemos una y otra vez y ahí nos atrapamos en ese mundo de insatisfacción porque no podemos satisfacer esos deseos, esas ideas. Y nos mantenemos desarmonizados. Pero eso, como os explicaba, no es nuestra condición natural. De hecho, podemos librarnos de esa perspectiva, de esa creencia, porque es una creencia, y desactivar esos patrones de respuesta reactiva compulsiva que son el aferramiento y la aversión, y por tanto poder librarnos de ellos y armonizarnos con la realidad. Nuestra mente tiene esa capacidad. De hecho, la mente, cuando está en calma, cuando está en paz, se vuelve más clara, más lúcida. Y entonces es capaz de entender esa naturaleza abierta, interdependiente. ¿Qué ocurre? Que cuando vuelvo otra vez a la carga, ¿no?, al aferramiento egocéntrico y a esas perturbaciones cognitivas y emocionales, de nuevo todo se vuelve intenso, concreto y pierdo esa apertura. Pero de base, y esto podemos experimentarlo en meditación todos, obviamente hay que aplicarse, pero todos podemos hacerlo, la naturaleza de nuestra mente es amplitud de miras, es claridad y es un estado de sensibilidad armonizante. Por tanto, esa es nuestra verdadera naturaleza y podemos llegar a ella si desaprendemos de esa actitud, ¿no?, esa manera de ver las cosas y de las consiguientes perturbaciones emocionales. ¿Se entiende más o menos? Ahora el tema es, ¿cómo lo conseguimos esto? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir esto? Fijaros que hasta ahora, todo lo que he dicho no tiene nada que ver con Oriente, con Occidente, con Norte, Sur, Este o Oeste. Es algo universal. ¿No? ¿Por qué? Si se me permite, ¿no? Bueno, espérate, acabo y al final me das, ¿vale? Si puedes. No, Sí. yo no pretendo dar No, pero es broma, es broma. Sí, exacto, ya sabes esas cosas. Os decía cómo lo hacemos eso, ¿no? Entonces, básicamente, el método es reconciliarnos con la realidad. Por eso, el método fundamental que propone el budismo es lo que llamamos sabiduría. Es decir, desarrollar una mirada limpia que nos permite ver las cosas como son, más allá de esas creencias que decíamos. Por tanto, lo que necesitamos es poder observar con
entre comillas, objetividad, para ver cómo son realmente las cosas, más allá de las ideas, de las creencias subjetivas, porque desde siempre que lo miramos desde el punto de vista de separación del ego, siempre será subjetivo. Por tanto, el ser capaces de ampliar esa mirada para percibir las cosas como son. Y básicamente aquí el budismo nos propone que observemos dos aspectos fundamentales de la realidad, de esa realidad. Uno de ellos, importante y quizás sería un primer acercamiento, es percatarnos de que todo es transitorio. No hay nada estable. Si miramos, veremos que todo, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo, nuestra realidad, pero también la realidad del resto de los fenómenos, es algo efímero, cambiante, en constante proceso. No hay nada estático. No es difícil de entender esto conceptualmente, pero el problema está en que tenemos una gran dificultad de confrontar ese aspecto de la realidad. ¿Por qué? Porque nos cuestiona. Porque el defender esa noción de nosotros mismos como un ente perdurable que está siempre ahí, no funciona con la realidad. Fijaros cómo es digamos, el aspecto, vamos por partes, cómo es nuestro cuerpo. ¿Hay algo estático ahí? Si observamos, nuestra idea es que tengo un cuerpo y ese cuerpo es algo estático, concreto, pero en realidad es un conjunto de procesos siempre cambiantes, en constante movimiento. No hay nada quieto para ahí. Por tanto, no hay nada estable. Nuestra mente, aquí no hace falta ni explicar estabilidad, cambia instante a instante. Todo, aunque de manera aparente, ¿no? Debido a que tenemos una percepción un poco gruesa, por ejemplo, no sé, las cosas parecen que no se mueven, pero todos los que ya han estudiado un poco ya saben que eso está formado por partículas que al final incluso ni se encuentran, ¿no? Y que todo eso es un proceso de transformación. Por tanto, todo está en movimiento. El conocimiento de eso es liberador. ¿Por qué? Porque impide que funcione el aferramiento y la aversión, para empezar. ¿Entendéis? Porque si todo se mueve y es un flujo, ¿no? Es algo que voy a retener. Es más, no hace falta retener nada. ¿Quién retiene qué? ¿Y para qué? ¿Entendéis? Es más, y tampoco porque hay que luchar para evitar que pase algo. Sí, ya ha pasado. Todo. Solo tienes que esperar. ¿No? Como decía Shantideva, no tienes que cargarte al enemigo, déjalo que se muere solo. Solo dale tiempo. Sin embargo, luchamos para conseguir o evitar, ¿no? Entonces, esa perspectiva experiencial, no conceptual, todos ya sabemos que todo cambia, pero obviamente ahí necesitamos un método meditativo que nos ayude a que eso se convierta no en un mero conocimiento conceptual, sino en una experiencia vivida, ¿no? Eso es un primer acercamiento a
a la libertad, a la causa. El segundo método terapéutico, ¿no? Primero es el conocimiento experiencial de la transitoriedad, experiencial. El segundo método terapéutico es el conocimiento experiencial de cómo son las cosas, de la realidad. Aquí se refiere a que, ya hemos hablado un poco de esto, que las cosas no existen de esa manera concreta como nosotros pensamos, porque para empezar son transitorias, son procesos, no hay nada estable que podamos aferrar, pero es que además las cosas, cuando las analizamos, vemos que son conjuntos de causas y condiciones, y todo ello es relativo. Cada uno de nosotros, por ejemplo, aquí ahora, está percibiendo una realidad diferente, no es la misma. Hombre, coincidimos en algo, seguramente, pero muchas cosas no. Es decir, que esa realidad que conocemos cada uno de nosotros, ¿es la buena? La vuestra no puede ser la buena, porque no está de acuerdo con la mía. ¿Entendéis? Con lo cual, para empezar, conflicto. No nos vamos a poner de acuerdo, hombre, a grosso modo, pero fijaros la de líos y problemas que hay en el mundo, porque cada uno tiene unas ideas diferentes, ven las cosas de una manera, y por tanto, esa manera de percibir la realidad, que es subjetiva, bueno, no pasaría nada si todos fuéramos conscientes de ello. Pero el problema es que pensamos que la realidad buena es la mía. ¿Entendéis? ¿Y no sería la que le sirva a cada uno mejor? ¿Y cuál es esa? La que a cada uno le funcione. Pero ¿cómo va a ser la que a alguno le funcione? Porque si ya es subjetiva, quiere decir que ya no es objetiva. Es decir, que va a depender de nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras experiencias, etcétera, etcétera. Pero vamos a relacionarnos con un mundo absolutamente subjetivo. O sea, cooperar, quieres decir. ¿Eh? ¿Quieres decir cooperar? Bueno, no estaría mal lo de cooperar, pero no iba ahora exactamente por ahí. Pero sí, sería una derivación de esto. Pero a lo que digo es a que el problema fundamental es que nos creemos ciegamente lo que son simplemente creencias o visiones subjetivas de la realidad. ¿Se entiende esto? No tenemos esa amplitud de miras que nos corresponde por inteligencia, por naturaleza. Es decir, que creemos, para empezar, que yo, y esa es la creencia básica, errónea, fundamental, soy un ser individuado, como os he explicado. Y desde el momento que me separo, me individuo, ¿qué pasa? Que mi punto de vista va a ser pequeño, subjetivo, y no tiene que ver con la realidad. Por tanto, el encerrarme en mis creencias es el problema, impide esa amplitud de miras que me reconcilia con la naturaleza de las cosas. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si entiendo que todo existe por interrelación, interdependencia, entonces entender que cualquier visión o idea que tenga de la realidad es meramente relativa. Por ejemplo, estoy seguro que a todo el mundo aquí le gusta la teoría de la relatividad de Einstein. Porque claro, este señor era un señor sabio, ¿no? ¿Listo? ¿Estaríamos de acuerdo o no con esto? Esto es una creencia. Cálculo matemático que...
Sí, lo sé. Pero quiero decir, ¿alguno de los presentes ha hecho estos cálculos? Sin embargo, dices, no, esto es cierto. Y yo estoy de acuerdo, es cierto. Lo que digo aún más es que todo es relativo. No solo el espacio y el tiempo, que también. Todo es relativo. Sin embargo, fijaros y veréis que nosotros en el día a día, nuestras percepciones e ideas no las vemos como relativas. Viene alguien y te dice, no, esto no es así. Y tú dices, es verdad, puede ser de otra manera. Sí, cariño. ¿No? Que siempre digo, este mantra es muy importante, ¿no? Porque calma mucho sufrimiento. La última palabra. Sí, cariño. Y todo se calma. Porque cada uno tiene su perspectiva y sus razones. Y es tan buena como la tuya. Pero en el día a día no funcionamos así. Ahora sí, aquí todos nos hacemos los chulos. Pero luego, en el día a día, es difícil. Vemos las cosas y pensamos que no son una realidad relativa, son la realidad. Con lo cual, estamos encerrados en ese mundo, por otro lado, asfixiante, que impide esa amplitud de vidas. Por tanto, conocer la naturaleza dependiente, relativa de todo, hace que no caigamos en el absolutismo y nos libere de esa visión egocéntrica de la realidad. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, esto seguro que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Cuando por la noche, ¿no? Algún verano, ¿no? Estrellado, ¿no? Estamos en el campo, miras aquello y dices, ¡oh, qué amplitud!, ¿no? ¿No? Entonces te ves eso que dices, ¡ay, qué pequeño me he visto! Y estas cosas. Pero, en realidad, en el día a día, estamos totalmente pillados por este punto de vista, estamos ahí metidos y vemos el mundo solo desde ahí. Somos incapaces de abrirnos, ¿no?, a esa dimensión más amplia, que no niega que, vale, cada uno lo ve o puede verlo de una manera, pero eso es relativo. Lo dijo Einstein. ¿Vale? Acordémonos al menos de eso, ¿no? Bueno, pues esto serían dos aspectos fundamentales del método de conocimiento, lo que llamamos sabiduría. Pero para que esa sabiduría funcione, podamos desarrollar, ¿no?, esa apertura de miras liberadora, perdón, antes necesitamos calmarnos un poco. Porque si estamos totalmente atacados, ¿no?, por nuestros temores, obsesiones, por lo que tengo que hacer, por lo que tengo que evitar, etc. Es decir, estoy dirigido por toda esa sobrecarga, ¿no?, de impulsos. Obviamente, la mente no puede abrirse, no tiene oportunidad de espacio. ¿Entendéis? Porque cuando estamos metidos ahí, la mente se vuelve pequeña, estamos atrapados. Con lo cual, para desarrollar esa sabiduría liberadora, necesitamos antes cultivar lo que se llama calma mental. O, términos así más generales, meditación en la calma mental. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que desaprender ese hábito de identificación de todos los conceptos, creencias, emociones que nos pasan por la cabeza y que nos tienen totalmente atrapados y nos llevan de aquí para allá, como explicábamos. Por tanto, tengo que desaprender ese hábito y aprender a soltar esa identificación. Esa es la esencia de la meditación. Aprender no a impedir que vengan pensamientos o experiencias del tipo que sean, sino
aprender a hacernos libres de ello. Es normal que vengan, estamos vivos, ¿no? Nos experimentamos cosas, pero tenemos la libertad de dejarlos pasar, de que no nos atrapen, que no nos dirijan. Eso es la base de la meditación. Cuando somos capaces de conseguir esto, de calmar la mente, entonces no solo conseguimos libertad, sino que toda esa sobrecarga se va calmando. ¿Y qué ocurre? Que con esa calma que surge se despliega un aspecto de la naturaleza de la mente que es la claridad. La mente se vuelve clara, porque ahora estamos aturdidos, sobrecargados por toda esa carga de control, de lo que tengo que hacer, evitar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual la mente está embotada. Si la calmamos, entonces se vuelve clara, ¿no? El ejemplo del cacharrito ese de la nieve, ¿no? Que haces así, si lo mueves, pues hay nieve, hay turbulencia. Cuando tú lo depositas, ¿no? La dejas en calma, se deposita toda la nieve y hay claridad, el agua está clara, ¿no? Sería una metáfora de esto, ¿no? Por tanto, con la meditación aprendemos a calmar la mente y esa calma genera claridad y esa claridad a su vez permite que se surja esa inteligencia, esa sabiduría natural, porque todos tenemos esa, forma parte de nuestra naturaleza. El problema es que ahora no la tenemos activada, o mejor dicho, no es que no está activada, es que está impedida por toda esa turbulencia emocional y cognitiva. Pero esa claridad no la sientes desde la mente, ¿verdad? Digamos. Es la mente, que en su naturaleza es clara. El problema es que cuando estamos aturdidos, esa claridad como que no está presente. Pero cuando tú, en el ejemplo que te decía, aprendes a calmar, a no agitar, entonces todo eso se deposita y por tanto surge esa claridad, que es su estado natural. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Pero nos queda otro elemento, que es que si queremos que esa calma mental, ¿no? Poderla desarrollar, podemos despertar esa calma y la consiguiente claridad y sabiduría, obviamente necesitamos una situación que nos lo permita. Si estamos metidos en guerras, en conflictos, ¿no? En situaciones de tensión en la vida, va a ser imposible desarrollar la calma. Por tanto, vamos a necesitar cultivar también un tipo de vida, un tipo de relaciones que sean tranquilas y armoniosas. Porque si no, eso no me va a dejar tranquilo, ¿no? Como se dice comúnmente, tener la conciencia tranquila, ¿no? Por tanto, fijaros, esos serían los tres elementos fundamentales de la práctica budista. Sabiduría, que es la que me reconcilia con la realidad y acaba con la raíz del problema, pero para ello necesito calma mental y claridad, que consigo con la meditación, y para que eso sea posible necesito llevar una vida armonizada. Eso le llamamos ética. No establecer acciones conflictivas que generan sobrecarga. Por tanto, esos tres se llaman los tres adiestramientos supremos de la práctica budista, y que en definitiva lo que hacen es, la ética nos ayuda a armonizarnos con el exterior, con los demás y en las relaciones. La meditación nos armoniza internamente, nos calma internamente. La sabiduría nos armoniza con la realidad. Esa es la esencia de
budista y el método, ¿no?, de recuperar esa, lo que sería nuestra naturaleza en calma, ¿no?, en plenitud y en armonía. Bueno, pues eso creo que, como he dicho, sigo insistiendo, es perfectamente aplicable en cualquier cultura, en cualquier tiempo, y especialmente en la nuestra, ¿no? Yo creo que, por tanto, el budismo puede aportarnos muchísimo en estos tres aspectos. La ética quizá es más común, es más conocida, es una base que prácticamente todos los sistemas, no solo espirituales, también la ética laica, por ejemplo, ¿no?, están fundamentadas en los mismos principios de evitar situaciones conflictivas o desarmonizantes con nosotros y con los demás. Eso es más general. Donde creo el budismo puede aportar más es en los otros dos, en lo que es la práctica de la meditación, dicho en términos muy generales, y en el desarrollo de la sabiduría, porque justamente ahí es donde más énfasis, más conocimiento se puede aportar. Y yo creo que con esto, bueno, quizá acabar con que esta manera, esto que he explicado, básicamente es el método para podernos liberar, por ejemplo, uno mismo. Este es el método que tendría que aplicar: ética, concentración y sabiduría. Pero el budismo propone no solo la liberación personal, sino que cuando uno se libera, entonces tiene, digamos, en cierto modo es una responsabilidad no ayudar a los demás a hacerlo. Pero es que esto no sería un acto voluntarista, sino que cuando uno realmente se armoniza, de manera natural lo que surge es compartir y contribuir a los demás con esto, ¿no? Por tanto, el budismo no es simplemente una cosa de interés personal, sino que busca finalmente, ¿no?, compartir altruistamente este conocimiento y este descubrimiento que nos reconcilia con nuestra naturaleza. Pues no les entretengo más. Ahora si queréis hacer preguntas o